Bien, vamos a iniciar el segundo módulo de estados contables en moneda homogénea. Entonces, habíamos mencionado que íbamos a hacer un desarrollo, digamos, gradual y vamos a partir de cuestiones muy elementales para a partir de ahí ir subiendo un poquito el nivel de dificultad. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunas cuestiones básicas, o sea, qué herramientas tenemos que manejar para reexpresar un estado contable, los estados financieros a moneda homogénea. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con la clasificación de las partidas. Entonces, nosotros tendríamos, esto está tomado más de la RT6, ¿sí? Después vamos a ir, digamos, un poquito intercambiando con la NIC 29, pero son básicamente, más que nada, en este punto, cuestiones terminológicas. Entonces, nosotros tendríamos partidas que ya están expresadas en moneda de cierre, sean activos o pasivos, con lo cual, en relación a las mismas, no tendríamos que hacer nada. Y después tendríamos las partidas expresadas en moneda de fecha anterior, que son las que vamos a tener que justamente reexpresar para llevar a la moneda homogénea de cierre. Ahora bien, vamos a los motivos. Entonces, las partidas expresadas en moneda de cierre lo pueden estar por distintos motivos y ello después va a tener impacto cuando, digamos, trabajemos los temas relacionados con la comprobación del resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, RECPAM, o resultado por exposición a la inflación, lo mismo, para los, digamos, los más antiguos donde me incluyo, ¿no? Entonces, básicamente esas partidas expresadas en moneda de cierre lo pueden ser por dos motivos. O bien porque se trata de activos y pasivos expuestos a la inflación o monetarios, donde, digamos, los casos más paradigmáticos son, digamos, caja y bancos en moneda nacional, créditos y deudas en moneda nacional que no contemplen cláusulas de ajuste o indexación. Entonces vamos a ver que son los clásicos, los rubros paradigmáticos que generan resultados por exposición a la inflación. Ahora bien, a partir de ahí tenemos todos aquellos rubros que por alguna aplicación de la normativa vigente en materia de medición, digamos, de una u otra manera, la normativa nos lleva a que estén expresados en moneda de cierre. Por ejemplo, aquellos activos y pasivos que tienen alguna cláusula de ajuste o indexación, donde por aplicación de la norma de lo devengado, bueno, nosotros vamos a tener que reconocer y llevar desde su fecha de origen hasta el cierre, aplicar la cláusula de ajuste correspondiente, se trate de un determinado índice o que la cláusula tenga que ver con que son rubros en moneda extranjera y hay que aplicar los tipos de cambio vigentes al cierre, ¿sí? O que reconozcamos de determinados intereses que nos cubren de la inflación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos, con ellos no tenemos que hacer nada. Ahora bien, a la hora de trabajar la comprobación del RECPAM, vamos a ver que, digamos, tenemos diferentes maneras de trabajar estos rubros según cómo querramos mostrar esos resultados financieros y, digamos, no me quiero anticipar, pero ahí lo que se nos va a pedir es, de alguna manera, coherencia entre, digamos, el tratamiento que le vamos a acordar, ¿sí? Cómo lo queremos mostrar en el estado de resultados, esas cuentas, y si lo incorporamos o no en la comprobación del RECPAM. Pero esos son temas para cuando, digamos, ya hayamos tenido un recorrido suficiente. Por el momento lo único que nos interesa es que, digamos, todos los créditos y deudas con cláusula de ajuste o indexación por aplicación de la norma de lo devengado, digamos, ya estarían expresados en una moneda
de cierre y no tendríamos que hacer ninguna corrección adicional. Ahora bien, en relación a los bienes de cambio, nosotros ya vimos NIC 2 inventarios. Ahí mencionamos que Argentina es uno de los pocos países, por un poco la cuestión histórica en relación a la inflación, que aplica, digamos, valores corrientes a la medición de los bienes de cambio. A nivel internacional, vimos la NIC 2, la medición es al costo. Entonces, toda vez que se aplique una medición a valores corrientes de los bienes de cambio, bueno, la utilización de costos de reposición o de reproducción al cierre del ejercicio determinan que estén expresados en moneda de cierre. Ahora bien, cuando aplicamos el método de la participación, digamos, a nuestras inversiones que tengan influencia significativa, ¿sí? O que haya control, o sea, toda vez que apliquemos bajo ARGAP, digamos, el método de la participación, en definitiva nos estamos tomando nuestro porcentual de participación sobre el patrimonio neto de la emisora. Si el patrimonio neto de la emisora está justamente localizado en Argentina y Argentina está sancionada hiperinflacionaria, como economía, hiperinflacionaria, es obvio que los estados financieros sobre los que apliquemos el BPP o el método de la participación van a tener que estar expresados en moneda homogénea de cierre. Con lo cual, digamos, tácitamente esa aplicación del método de la participación va a estar expresada en moneda de cierre. Vamos al segundo grupo, que serían las partidas expresadas en moneda de fecha anterior. Entonces, básicamente, aquí tendríamos tres grupos. Uno serían todos aquellos activos no expuestos, es decir, los activos no monetarios, cuyo criterio de medición esté basado en el costo. ¿Ah? Entonces, los bienes de uso, los intangibles, ¿sí? Los bienes de uso en tanto y en cuanto no apliquemos el modelo de revalúo. ¿Ah? Entonces, justamente como están expresados en moneda de fecha anterior, va a haber que expresarlos a moneda homogénea de cierre. Ahora bien, las cuentas de patrimonio neto también hay que reexpresarlas a moneda de cierre. Están expresadas en moneda anterior. Ahora bien, decir que las cuentas de patrimonio neto son no monetarias, conceptualmente no sería lo más acertado, porque el patrimonio neto en definitiva no es nada, o bien, no es que no sea nada, es un concepto, es el activo menos el pasivo. En rigor de verdad, las cuentas de patrimonio neto las tenemos que reexpresar a moneda de cierre por aplicación del concepto de patrimonio a mantener que habíamos definido en el módulo anterior. Lo mismo, las cuentas de resultados no es que son monetarias o no monetarias, son cuentas de resultados. En rigor de verdad, nosotros todas las cuentas de resultados las reexpresamos a moneda homogénea de cierre por el concepto de comparación homogénea de partidas. Entonces, fíjense cómo siempre estamos de alguna manera retomando los dos conceptos esenciales del ajuste por inflación, que son comparación homogénea de partidas y patrimonio a mantener en términos homogéneos. Entonces, vamos a algunos ejemplitos de estos rubros no expuestos cuyo criterio de medición está basado en el costo. Entonces, si son entidades que cotizan y aplican NIF, bueno, justamente la NIC 2 de inventarios requiere la medición a costo. En cambio, nuestra RT17 a nivel local argentino admite el costo, o sea, el criterio de medición es valores corrientes, pero admite el costo toda vez que no se pueda determinar, digamos, como una excepción cuando no se pueda determinar los valores corrientes, o sea, impracticable. Entonces,
bienes de cambio, excepcionalmente por norma local, y después tenemos todos los bienes de uso y activos intangibles que midamos a costo neto de depreciaciones o amortizaciones. Y, digamos, las participaciones societarias en las que no se ejerce influencia significativa, bueno, normalmente las dejamos medidas al costo, con lo cual hay que reexpresarlas y tener cuidado en ese caso con la comparación con valor recuperable, que vamos a estar viendo después cuando nos metamos ya específicamente en cómo reexpresamos los distintos activos y pasivos. Vamos a la definición de monetario y no monetario de la NIC 29, donde en definitiva opera por default, es decir, define lo monetario como aquellas cantidades, digamos, fijas o determinables de efectivo y define como monetario el dinero en efectivo y las cuentas a cobrar o pagar en efectivo sin cláusula de ajuste o indexación en el párrafo 12. En el párrafo 13 incluye las cuentas a cobrar o pagar que tengan alguna cláusula, ¿sí?, de ajuste o indexación, que ya vimos que tenemos que aplicar la norma de lo devengado. Entonces, y ojo con estas que son después aquellas cuentas donde vamos a tener que tener el cuidado de resolver cómo las vamos a trabajar a efectos de la exposición de los resultados financieros, porque eso va a tener incidencia en cómo elaboremos la comprobación del RECPAM. Hay que ser coherente en el tratamiento. Ahora bien, el párrafo 14 dice, mirá, todo lo que no entra dentro de, digamos, la clasificación de monetario, bueno, va a ser no monetario, ¿tá? O sea, opera por default. Vamos al tema de la... Entonces, una vez que... Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué hay que reexpresar y qué no hay que reexpresar. Una vez establecido, la otra cuestión que tenemos que definir es desde qué fecha, o sea, cuál es la anticuación de las partidas que vamos a reexpresar. Entonces, en general, para los bienes de cambio que midamos al costo, vamos a tener que reexpresarlos desde la fecha de compras. Y la fecha de compras que establezcamos va a depender del método de asignación de salidas de inventario con el que trabajemos. En los bienes de uso y activos intangibles es la fecha de alta. Ahora bien, cuando se trata de un bien en el que se practicó anteriormente el modelo de revalúo y después en un ejercicio posterior no se vuelve a aplicar un revalúo, vamos a partir de la fecha de la última revaluación y vamos a tomar como costo atribuido el valor determinado en ese último revalúo que se efectuó. Hay que tener mucho cuidado. Este es fue motivo de ajustes por los trabajos de A por I que me tocó participar. Normalmente hay muchas empresas grandes que trabajan con SAP y, las obras en curso, cuando el sistema automáticamente, cuando, la obra en curso se convierte en el bien terminado, registra como fecha la fecha en que se finalizó, el procesamiento, esa obra en curso. Pero en rigor de verdad, ahí entonces se está empezando a reexpresar mucho después, cuando muchas de las inversiones fueron efectuadas con anterioridad. Entonces, especial atención hay que, prestar en la reexpresión de los bienes de uso, en cómo operan los sistemas y qué fecha de alta le están dando. Porque realmente la obra en curso tiene que reexpresarse desde la fecha de cada una de las inversiones que participaron. Capital. Entonces,
todos los aportes de capital, en mi opinión, hay que expresarlos desde la fecha de integración. Según la guía, o sea, digamos, está la resolución técnica número 6, la RT 39, y después la FAXPE emitió unas guías de aplicación donde el apartado K dice que son para ayudar, que no modifican la norma. Entonces, varios conceptos de esas guías, yo la verdad es que no los comparto, no me quiero poner acá a discutir, lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad cuando empecemos a la expresión de las cuentas de patrimonio, pero digamos en la guía de la FAXPE se menciona la fecha de suscripción y no la de integración. Insisto, para mí es la de integración. Lo mismo con las reservas. Históricamente siempre fue la fecha de asamblea que estableció la Constitución. Según estas guías de aplicación, ahí no molesta tanto con, digamos, la distribución de los dividendos, que son cualitativos, o sea, la constitución de reservas vía RNA, no molesta tanto porque son movimientos cualitativos de patrimonio neto, no mueven la cuestión, pero, digamos, históricamente siempre fue la fecha de asamblea, según esta guía de aplicación de la FAXPE, es la fecha del inicio de ejercicio, inclusive remiten a la NIC 29 y la verdad es que en ningún lugar de la NIC 29 está dicho eso, no sé cómo llegaron a esa referencia, pero bueno, lo vemos después con mayor detalle cuando veamos la reexpresión de cuentas de patrimonio neto. Entonces, dividendos en efectivo, fecha de asamblea que los resolvió, ventas e ingresos por servicios, la fecha de reconocimiento de acuerdo a la normativa contable, que es la fecha en que se devengan, los gastos erogables, ¿sí? También en función, la fecha de origen es la fecha en que se devenga cada uno de esos gastos. Todos aquellos gastos como las depreciaciones o las amortizaciones que están relacionados con consumos de activos siguen la suerte del rubro principal. Entonces, de todas maneras, nosotros después vamos a ver en detalle reexpresión de activos y pasivos, reexpresión de cuentas de resultado, reexpresión de cuentas de patrimonio. Simplemente acá estamos mencionando las principales fechas de anticuación y vemos que ya con unos conceptos dentro del patrimonio tenemos, digamos, algunas diferencias que vamos a ir trabajando. Vamos a los cálculos de coeficientes de reexpresión. Entonces, originariamente la RT6 utilizaba el índice de precios internos al por mayor del INDEC, ¿sí? Ahora bien, hay como una vieja discusión donde se refería que el IASBI y la NIC 29 solicitaba que el índice de precios sea un índice de precios al consumidor. La verdad es que yo esa referencia no la encontré en ningún lugar de la NIC 29, ni en la parte A, que es la normativa, ni en la parte B, que en rigor de verdad para la NIC 29, la guía de aplicación, que no forma parte de la norma, los ejemplos ilustrativos, no forma parte de la norma y no tiene directamente para la NIC 29 no hay nada, y en los fundamentos de las conclusiones hay solamente dos párrafos que no dicen nada, con lo cual la única mención a los índices que trae la NIC 29 es el apartado 37, donde se dice que se requiere la utilización de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y señala que es preferible que todas las entidades, ¿sí?, de una misma economía utilicen el mismo índice, pero no postula ni que tiene que ser ni consumidor ni al por mayor, ¿se entiende? ¿No? Pero como está esta vieja idea de que el IASBI se prefería, digamos, un índice que sea de precios al consumidor, es como que, digamos, a partir de diciembre del 2016, esto lo vimos en el módulo anterior,
en lugar de tener que reformular todo con un índice de precios al consumidor, dijeron, bueno, hasta diciembre del 2016 usamos los índices como los usamos toda la vida en el ajuste por inflación, utilizamos el IPIM. Y a partir de diciembre del 2016, digamos, vamos a empalmar esos índices con el índice de precios al consumidor nacional. Todos los meses la FAXPE se ocupa, digamos, de calcular, digamos, cómo quedan esos índices empalmados, ¿no?, entre el IPIM más el IPC nacional, y rearma todos los meses la serie, con lo cual acá no habría ningún tipo de cuestión. Otra cuestión a considerar es, digamos, una convención contable. La inflación, si bien hay inflación, digamos, todos los días, ¿sí?, la medición de la inflación tiene carácter mensual y por convención contable la tenemos que calcular, digamos, con carácter mensual. Cuando veamos algunos temitas relacionados con reexpresión de cuentas de resultados, vamos por ahí a hacer como un subrayado, donde, por ejemplo, si yo tengo una transacción que la hice el 25 de junio y voy a tomar como índice, digamos, base, voy a tomar junio, ¿sí?, por más que lo esté haciendo prácticamente sobre el fin de mes. Ahora bien, con fines gerenciales, cuando la transacción por ahí fue muy sobre el cierre de mes, a nivel gerencial, por ahí me conviene, digamos, considerar como si esa transacción se hubiera hecho en el mes de julio, porque si no voy a estar, una transacción que hice, no sé, el 29, 30 de junio, voy a estar contemplando toda la inflación de junio cuando en rigor no la soportó. ¿Se entiende? Entonces, con fines estrictamente contables, de armado de los estados de situación financiera, bueno, es una convención contable como tantas otras que utilizamos, con lo cual tomamos, digamos, el mes, digamos, es como cuando hacemos año de alta completo, mes de alta completo, o sea, tomamos, digamos, el mes en que se efectuó la transacción, se haya hecho el primer día o el último día. Ahora bien, cuando tenemos que trabajar temas de inflación con fines gerenciales, ahí ya, digamos, no tendríamos que considerar movernos. Entonces, vamos a ver un mini caso muy elemental para ver cómo nos manejamos con los índices. Entonces, cerramos diciembre X2, nos dan índices de precios internos al por mayor, subrayo, empalmados con el índice de precios al consumidor, supuestos. Entonces, en septiembre el publicado fue 4, en octubre fue 5, en noviembre fue 6,20, en diciembre fue 7, el índice del mes de cierre. Entonces, ¿cómo se determinan los coeficientes de reexpresión? Nos piden para una partida, ¿sí?, que su fecha de anticuación es septiembre. Para otra partida B, ¿se acuerdan que habíamos visto que, digamos, se habilita cuando no haya discrepancias significativas en relación a cuentas de resultados, en lugar de reexpresar mensualmente, a agrupar cuentas de resultados trimestralmente, semestralmente o inclusive tomar el promedio anual? Entonces, en el caso B, para la partida B, vamos a asumir que, digamos, se estableció una reexpresión, se agruparon las partidas de manera trimestral y queremos reexpresar una partida que corresponde al último trimestre del ejercicio, es decir, octubre, noviembre y diciembre del X2. Y finalmente, la partida C, ¿sí?, es de diciembre. Asumamos que es del 5 de diciembre para poner un número. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo de coeficientes, la formulita es índice de cierre, que siempre en nuestro caso va a ser 7, sobre índice base. Y la base va a ir variando de acuerdo a lo que veíamos recién, que son las
fechas de anticuación. Entonces, para la partida de septiembre vamos a hacer índice de cierre 7 sobre índice base que es 4, con lo cual el coeficiente de reexpresión va a ser 1,75. Para la partida B, que correspondía al último trimestre, al cuarto trimestre del ejercicio X2, el índice de cierre sigue siendo 7 y el índice base vamos a calcular el promedio de octubre 5 más noviembre 6,20 más diciembre 7, todo eso dividido 3. Entonces ahí 7 sobre 5 más 6,2 más 7 dividido 3, el coeficiente va a ser 1,15. Y acá está el tema de la convención contable. Cualquier partida cuya fecha de anticuación sea diciembre, por más que la transacción o el devengamiento haya operado en los primeros días de diciembre, por convención contable, ¿sí?, el coeficiente va a ser 1, o sea, no vamos a tener que reexpresarla porque se considera que está expresada en moneda de cierre. Vamos a trabajar algunos temitas especiales que hay que tener en cuenta a la hora de reexpresar. Entonces, un primer tema tiene que ver con la eliminación de ajustes parciales. Hay veces que, digamos, históricamente en Argentina tuvimos muchos casos donde, digamos, empresas que tenían, yo que sé, me acuerdo de la 148/81, miren a dónde me estoy yendo, donde, digamos, empresas que estaban fuertemente endeudadas en moneda extranjera y que con una devaluación muy importante de la moneda, en definitiva, entraban en convocatoria de acreedores o entraban en, digamos, las pautas de disolución por pérdida del capital y las reservas. Entonces, se da como normas un poquito como de salvataje, se admitía por única vez activar esas diferencias de cambio en lugar de, como no se permitía el ajuste por inflación, se admitía que esas diferencias de cambio se activen. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de reexpresar los estados contables, si uno reexpresaba el valor original al tipo de cambio de la fecha en que ingresó el bien al patrimonio de la entidad de ese bien importado, ¿sí?, y la reexpresaba y después también reexpresaba las diferencias de cambio, en rigor de verdad estaba haciendo una duplicación del ajuste por inflación porque estaba, digamos, esa diferencia de cambio activado estuvo en lugar de toda la reexpresión, por más que tipo de cambio e inflación en el mediano largo plazo por ahí en algún momento se van empatando, pero en rigor de verdad, por las distorsiones de precios relativos, sobre todo en Argentina, con temas de balance de pagos y dificultades, digamos, de tener reservas suficientes, en definitiva no necesariamente corren juntas. Pero la idea es que, digamos, cuando yo reexpreso, esas diferencias de cambio que me habilitaron a activar quedan subsumidas en lo que sería el ajuste por la reexpresión del valor original, es decir, el valor en dólares de la factura original del bien importado al tipo de cambio, ¿sí?, en que ingresó al patrimonio, de acuerdo a la correspondiente NIF. ¿tá? Entonces, eso reexpresado, ¿sí?, la diferencia de cambio queda subsumida. Otro ejemplo bien paradigmático y que tiene, todavía estoy anticipando temas, todo esto lo vamos a ver, digamos, más adelante. Vamos a ver en que en Argentina, con toda la práctica, con todo el ejercicio que tenemos de convivir con muchos periodos de altas inflaciones,
está el tema del componente financiero implícito, donde yo no me quiero pelear con la contraparte porque soy una empresa en marcha, le sigo dando el mismo financiamiento que le daba. Si yo lo financiaba 90 días, no le digo, no, ahora me pagás todo al contado, pero como sé que lo voy a tener que financiar 90 días y que hay inflación por delante, uno proyecta inflación. Entonces, si yo en la factura original tengo componentes financieros implícitos, vamos a ver que la norma me dice, vos tenés que partir de valores de contado y depurar los componentes financieros implícitos, ¿sí? Entonces, si yo a efectos de la reexpresión no depuro de componentes financieros implícitos, ¿sí?, los activos adquiridos, por ejemplo, porque así como yo cargo, el proveedor también me carga cuando, digamos, me da financiación y no me cobra intereses. Se considera que están implícitos, entonces, toda vez que yo reexprese y no depure componentes financieros implícitos, en rigor de verdad, estoy duplicando el ajuste por inflación. Pero lo vamos a ver todo esto con mayor detalle. Simplemente voy a mostrar un mini caso para ver cómo se trabaja este tema del ajuste parcial. Entonces, cerramos ejercicio en diciembre del año X2. El 15 de noviembre se adquirieron 10 unidades del producto a un valor de $10 por cada unidad a pagar a 90 días. El tipo de cambio de la fecha de incorporación del bien, según la cláusula que se manejó en la importación, es de, digamos, en que se tomó control sobre el activo, era de 10 pesos por dólar. A diciembre, la cotización del dólar tipo vendedor se fue a 13 pesos por dólar. Entonces, la empresa, digamos, tenía, ¿no?, 10 unidades a $10, tenía $100 que los había ingresado ¿sí?, a 10 pesos por dólar, 1000, y resulta que al cierre el pasivo se le fue a 1300 y las diferencias de cambio que se generaron las activó, cosa que, digamos, está prohibida. Las diferencias de cambio van a resultados, pero, insisto, en muchos momentos de nuestra normativa nacional, donde había problemas con empresas fuertemente endeudadas, como cuestión de salvataje ante devaluaciones muy, muy importantes, se resolvió, digamos, admitirles la activación de diferencias de cambio. Entonces, en esos casos, uno no puede reexpresar estos 1000 y después tomar estos 300 desde acá y tomar como fecha de origen diciembre y reexpresarlos para adelante, porque estaría reexpresando un ajuste parcial. Con lo cual, al valor registrado de 1300 le vamos a restar el ajuste parcial por inflación de 300 y nuestro valor reexpresable va a ser 1000. Cuando reexpresemos, supongamos que entre noviembre y diciembre la inflación fue, no sé, el 20%, ahí tengo 1200. Cuando voy a registrar el ajuste por inflación, voy a comparar los 1200 contra los 1300. ¿Se entiende a nivel A por I? O supongamos, para no hacerla tan complicada, que fue el 40% el coeficiente. Entonces yo tengo 1400 reexpresado contra 1300. Voy a comparar, ¿sí?, contra el valor y conteniendo al ajuste parcial por inflación, y eso es cuando se dice que el ajuste parcial ha quedado subsumido en la reexpresión. Por ahí acá en el primer corte no se ve tan bien, porque tengo un mes por delante,
Pero yo al otro año, supongamos que estos bienes después se quedaron 6 meses más. Cuando voy a reexpresar estos 1000 dentro de 6 meses, ya no va a ser 1200, va a ser 1800. Y ahí se ve bien cómo estos 300 que uno activó quedan subsumidos por la reexpresión del valor original. Bien, vamos a trabajar ahora, pero va a ser tipo carozo. ¿Qué quiero decir esto? Va a ser todas cifras dadas, no vamos a calcular absolutamente nada, sino que la idea acá es mostrar la estructura metodológica del ajuste por inflación bien, digamos, limpita, el esquema nada más. Después vamos a ir volviendo con gran cantidad de casos de aplicación donde vamos a ir abriendo, digamos, toda esta información. Por el momento van a ser datos dados. Entonces, la idea es que uno va, como primer paso, va a reexpresar todas aquellas partidas que vimos hace un rato que están expresadas en moneda de fecha anterior, que van a ser normalmente determinados activos, va a ser todo el patrimonio neto por el tema de capital a mantener, de patrimonio a mantener, y van a ser las cuentas de resultados por el tema de comparación homogénea de partidas. Entonces todas las partidas expresadas en moneda de fecha anterior las llevamos a moneda de cierre. Una vez que tenemos el activo y el pasivo expresado en moneda de cierre, bueno, por diferencia vamos a establecer un patrimonio neto reexpresado al cierre. A partir de ahí, nosotros, por diferencia de patrimonios medidos en moneda de cierre, ¿sí?, aplicando el concepto de patrimonio a mantener, el patrimonio neto al cierre contra lo que definimos como concepto de patrimonio a mantener, que recuerdan que era el patrimonio neto al inicio en peso del inicio llevado a moneda de cierre, más o menos las transacciones cuantitativas con los propietarios llevados desde la fecha de la transacción a moneda de cierre, vamos a determinar el resultado del ejercicio. Y en la opción más elemental, que es la que vamos a trabajar en primera instancia hasta que lleguemos a los últimos módulos, ¿sí?, vamos a determinar, digamos, la opción que trae la RT6 de presentar en una única línea los resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Ahora bien, como los estados financieros tienen que surgir de los libros contables, toda la registración, toda la reexpresión a moneda homogénea de cierre que hagamos, vamos a tener que registrarla. Entonces vamos a registrar la reexpresión, vamos a hacer el armado de los estados financieros y por último, esto es un tip, digamos, es como si yo fuera Ariel a la parrilla y le digo, bueno, consejito práctico. Entonces, una manera de trabajar esto, que después ayuda mucho también a la registración y a tener chequeos de control de si no estamos omitiendo nada, es después en el nuevo ejercicio revertir la registración del ajuste por inflación y recuperar los saldos históricos. Entonces como que registramos y damos vuelta, registramos y damos vuelta. Lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces vamos a ver un mini caso donde vamos a aplicar muy elementalmente esta metodología general de reexpresión. Cerramos diciembre X2, tenemos la información histórica, un activo de 150 y un pasivo de 50. Como todavía no recorrimos cómo vamos reexpresando los bienes de cambio, los bienes de uso, etcétera, etcétera, acá el planteo asume que ya los reexpresamos y que el activo reexpresado nos quedó en 300 y el pasivo reexpresado en los mismos 50, que es lo que normalmente pasa, salvo algunas cositas muy de detalles, con un anticipo de clientes, pero en general
el pasivo suele quedar tal como estaba. Después nos dicen, al 31/12X1 se inició la sociedad con un capital integrado en el acto de 100. Durante el ejercicio no hubieron transacciones con los propietarios y nos dan los índices de precios al por mayor supuestos. Diciembre X1, 10, diciembre X2, 20. Entonces, primer paso, reexpresamos los activos y pasivos, que acá es dato del planteo, 350. Segundo paso, tenemos que reexpresar las cuentas de patrimonio neto y sus variaciones. Acá la única cuentita de patrimonio que tenemos es el capital integrado de 100, como su fecha de origen fue diciembre X1, lo llevamos desde diciembre X1 como fecha de origen, aporte inicial 100, coeficiente 20 dividido 10, 2, ¿sí? El valor reexpresado del capital es de 200. Como recién arrancamos, no tenemos resultados no asignados, ¿sí? Acumulados del inicio, no asignados, ni reservas, ni nada que se le parezca. Entonces, reservas no aplicables no teníamos, ¿sí? Y vamos a reexpresión de cuentas de resultados. En este primer mini caso no operamos, con lo cual no tenemos cuentas de resultados. Con lo cual, vamos al segundo punto, que era determinar el patrimonio neto reexpresado al cierre. Entonces tenemos activo reexpresado menos pasivo reexpresado, patrimonio neto reexpresado 250, absolutamente elemental. Y vamos a poner todo el concepto, dijimos, la determinación del resultado en moneda homogénea surge de la comparación del patrimonio neto reexpresado con lo que nosotros habíamos denominado patrimonio a mantener, que era el patrimonio neto al inicio en pesos de inicio reexpresado a moneda de cierre, que acá coincide con el aporte original de 100, ¿sí? Por coeficiente punta a punta 200, y como no hubieron transacciones cuantitativas con los propietarios durante el ejercicio, para decir que no ganamos ni perdimos, nosotros tendríamos que mantener como mínimo un patrimonio de 200. Como en rigor tenemos 250, hemos ganado, la entidad ha ganado en moneda homogénea, en términos reales, 50. Ahora bien, vamos a determinar por diferencia la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Entonces, esta cuenta sale por diferencia entre el resultado del ejercicio en moneda homogénea que acabamos de determinar de 50 y el resultado del ejercicio en moneda homogénea antes de la consideración de la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo RECPAM, que se determina reexpresando las ventas, el costo de venta, los gastos, ¿sí? De acuerdo a la modalidad que adoptemos, ¿sí? Con los resultados financieros, vamos a ver que cuando adoptamos esta modalidad en realidad lo multiplicamos por 0, ¿sí? Pero entonces serían todas las ventas, costos, gastos reexpresados a moneda homogénea. En este primer mini caso, como no tuvimos transacciones, ya sabemos que todo el resultado en moneda homogénea en rigor de verdad corresponde al RECPAM y pudiera haber algún pequeño resultado por tenencia si teníamos bienes de cambio, ¿tá? Pero básicamente al no haber habido transacciones, todo el resultado del ejercicio se justifica y se explica por los resultados financieros y por los resultados por tenencia, que como en este caso nosotros no tenemos abierto
de qué está hecho el activo y el pasivo no podemos justificar, ¿sí? En el siguiente módulo vamos a entrar con algunas definiciones de lo que es el RECPAM y lo que son los resultados financieros y por tenencia. Entonces, vamos a registrar. Entonces, la idea es que, digamos, nosotros teníamos un activo de 150 y tenemos que llevarlo a 300, con lo cual, ¿sí?, vamos a registrar acá 150. El capital, ¿sí?, sin reexpresar, era de 100 y lo tenemos que llevar a 200. Después vamos a ver que eso se abre en una cuentita específica que se llama ajuste del capital y reconocemos los resultados financieros y por tenencia incluyendo el RECPAM. Entonces después lo vamos a ver en casos más completos con más detalle, pero digamos, los resultados financieros y por tenencia que uno determine por el registro de la adecuación de las cuentas patrimoniales tiene que ser igual a la diferencia entre el resultado ajustado versus el resultado histórico. ¿Tá? Fíjense que el resultado histórico fue 0 porque no hubo transacciones, ¿sí?, y ni había depreciaciones ni nada, fue 0, y el resultado en moneda homogénea fue una ganancia de 50. A partir de ahí, una vez que registramos la reexpresión a moneda homogénea de cierre, hacemos el asiento de cierre de cuentas de resultados, donde la única cuentita que tenemos es esta que acabamos de abrir, de resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Armamos activo reexpresado 300, pasivo reexpresado 50, el capital, el ajuste del capital, la sumatoria de ambos nos da el capital reexpresado de 200 y el resultado del ejercicio de 50. La única cuentita de resultados va a ser el resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Y insisto, esto es un tip, ¿sí? En el nuevo ejercicio es recomendable, ¿sí?, para simplificar la registración, dar vuelta, revertir el registro de la reexpresión o trabajarlo aparte en el sistema, que en definitiva es lo mismo, es retomar las cuentas históricas, con lo cual damos vuelta el ajuste de capital, damos vuelta los resultados no asignados a los que terminamos imputando, digamos, el resultado del ejercicio, que era todo proveniente del efecto RECPAM, y damos vuelta a los activos y retomamos otra vez las cuentas históricas. Con esto terminamos nuestro segundo módulo. En el módulo siguiente vamos a seguir con algunas definiciones básicas antes de, digamos, de entrar más en materia. Vamos a definir qué es el RECPAM, qué son los resultados financieros en términos reales, ¿sí?, qué es el resultado por tenencia, y vamos a ya empezar con algunos temitas relacionados con qué pasa la primera vez que tenemos que aplicar ajuste por inflación. Entonces nos reencontramos en el próximo módulo.